Muy buenas noches nuevamente, bienvenidos a este espacio de Hamsa Yoga. Este espacio se llama Yoga 101 y en este aprendemos a, sobre los siguientes y la gran variedad de principios básicos que el yoga ancestral nos trae a través de su filosofía y su forma de ver la vida, que no es una forma particular de ver la vida, sino que es de ver la vida según la realidad, ¿verdad? Eh, en este programa, como les decía, vamos poco a poco aprendiendo conceptos básicos que nos van a ayudar a irnos poco a poco metiendo en las profundidades de las enseñanzas del yoga. La clase pasada hablamos un poco del desapego. Es un tema muy amplio. Dimos una breve explicación de lo que significaba el desapego, pero vamos a continuar un poco para aterrizar un poco más este tema. Sin embargo, como les decía, es una pizca, ¿verdad? Es un punto en el espacio lo que vamos a hablar en este espacio porque no hay mucho tiempo. Y el objetivo del yoga y la filosofía del yoga es enseñarnos ciertos conceptos básicos para poder tomar las riendas de nuestro destino, ¿verdad? Que tenerlas en nuestras manos y dejar de ser víctimas de ese drama psicológico que tanto nos hace sufrir, ¿verdad? Ese es el objetivo, hacer vida estas enseñanzas, estos principios y no solo llenarnos la mente de información, ¿verdad? Porque eso genera más ego y el objetivo del yoga es adelgazar este ego para recordar quién somos en realidad. Ok, vamos a hacer un poquito de contexto. En la primera clase del ego, en la anterior, hablábamos del desapego. Hablábamos que el significado de la palabra desapego es atracción hacia alguien o hacia algo. Sin embargo, después, a medida que expusimos el tema, nos dimos cuenta que tiene algunos puntos que no son tomados en cuenta en la descripción o significado que nos da la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue aprender cómo surge el apego, ¿verdad? Esto es muy importante porque para hablar de desapego hay que hablar del apego, ¿verdad? Porque es lo contrario al apego. Entonces, ¿cómo surge el apego? Aprendimos que todo ser humano, en su psiquis, en su mente, en su drama psicológico, tiene tres impulsos primordiales. Y estos impulsos primordiales surgen y se activan cuando la mente entra en contacto con algo externo que ha percibido a través de los cinco sentidos que forman parte de este traje biotecnológico orgánico que tenemos, que es el cuerpo. Entonces, cuando la mente entra en contacto con el mundo ilusorio externo a través de estos cinco sentidos, va a tener tres impulsos básicos de los cuales van a derivar un sinnúmero de emociones, pero son tres impulsos básicos. Y aprendimos que el primer impulso era la atracción. Esto se genera cuando al ego le gusta o le llama la atención o lo siente que no es un peligro para sí mismo, entonces el primer impulso es la atracción, ¿verdad? Quiere seguirla experimentando y todas sus decisiones van a girar en torno a que esa experiencia que fue satisfactoria y agradable se vuelva a repetir. Cuando el ego percibe que el contacto con un objeto o experiencia externa que proviene del mundo ilusorio es considerada como un peligro para sí mismo, entonces la
considera como aversión. Este es el segundo impulso, es la aversión. Entonces, todas sus decisiones van a ir alrededor de el hecho que no quiere volver a experimentar esa experiencia, no quiere volver a probar ese fruto desagradable. Entonces, todas sus decisiones van a tratar de evitarlo o de bordearlo al punto de que aquí surgen las emociones desagradables como las fobias, miedos, etcétera. Entonces, el querer controlar el futuro para poder, el control básicamente funciona para el ego en dos vías. Quiero controlar las situaciones del futuro porque quiero que me pase lo que a mí me gusta que me pase. O quiero estar en contacto con lo que a mí me gusta estar en contacto. Y no quiero estar en contacto con lo que no me gusta y quiero evitar las situaciones que me parecen desagradables. Este es lo básico, el germen del hecho de querer controlar el futuro. Y por eso surgen las ansiedades, ¿verdad? Y porque estoy nervioso, porque como no puedo controlarlo en realidad el futuro, pero mi mente busca controlarlo, entonces es como estar, como un malabarista, estar tirando bolas de cristal al aire, pero en realidad no sabe si las va a cachar o no. Entonces esa angustia de no saber con certeza qué es lo que va a deparar el futuro, pero trata de tenerlo en control porque trata de tener controlar ciertas variables, y es lo que de ahí surge el estrés y la ansiedad. Al contrario, ¿verdad? Cuando quiere buscar y controlar el futuro para obtener las experiencias y satisfacer los deseos de las cosas agradables que para el ego se requieren para que siga engordando, entonces el ego quiere esto y quiere experimentar aquello, quiere estar con esta persona, quiere tener este logro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Estos deseos cuando no se logran o no se obtienen, surgen las decepciones, las desilusiones. ¿Por qué? Porque había un deseo de querer cumplir algo que a mí me gusta y no lo pude hacer porque no tengo el control total de lo que va a pasar. Entonces, a pesar de que controlo muchas de las variables y el precio de controlar estas variables es la salud mental y física, y mucha energía está siendo gastada en tener el control de estas variables, control entre comillas, porque no se tiene el control, y esta ansiedad crónica es lo que afecta el cuerpo energético, afecta la mente y afecta al final el cuerpo y deriva en enfermedades físicas. Entonces, esta lucha que tiene el ego de querer controlar el futuro en base a estos tres impulsos, el tercer impulso es cuando algo no me interesa ni tengo aversión, pero por pura ignorancia no le doy la importancia necesaria. Entonces, si me mandan a hacer un trabajo o me toca hacer un trabajo que para mí me da igual, o sea, no me genera atracción y no me genera aversión, lo voy a hacer sin ganas, lo voy a hacer a medias, no le voy a tomar, porque en ese momento, para la mente, esa acción o esa persona o esa experiencia no genera importancia porque no engorda el ego y no lo afecta, entonces lo tiene como un cero a la izquierda. Sin embargo, es por pura ignorancia, aprendíamos, porque todas las cosas tienen una razón de ser y hay que darles el tratamiento correcto a cada situación, independientemente cuáles sean los resultados, ¿verdad? Entonces, como siguiente punto, aprendimos, ya sabiendo que era el apego, empezamos a enseñar que era el desapego. Y el desapego, veíamos que viene del original en sánscrito, de la palabra vairagya, que vairagya significa sin color. Y era interesante aprender de que cuando
en la mente le asignamos, etiquetamos una experiencia como atractiva, como de aversión o como indiferente, estos pensamientos se colorean, ¿verdad? Entonces, al estar coloreados, ya es como que nos pusiéramos unos lentes de color y vemos la realidad como no es, sino como el ego la percibe en base a eso que me gusta y que no me gusta. Esas etiquetas que se pone la propia mente a través del intelecto para que el ego juzgue las situaciones de acuerdo a su experiencia anterior, de acuerdo a sus experiencias ya vividas, sean estas agradables o desagradables. Entonces, la palabra desapego es literalmente sin color, vairagya. Entonces veíamos que para decolorar estos pensamientos que nos causaban aversión o atracción, solamente había que aplicar el método que el yoga enseña como observación y categorización o clasificación. Y era sentarse, ¿verdad? Como un anciano, observa a sus nietos con mucha paciencia y empieza a observar cada pensamiento, y cuando surge un pensamiento lo categoriza como un pensamiento de atracción si le causa emociones agradables, o un pensamiento de aversión si le causa desagradables como miedo, ansiedad, etc. Al ir poco a poco observando los pensamientos y el funcionamiento de la mente, va creándose una distancia, un espacio entre yo y la mente. Entonces, por ende, empiezo a dejar de identificarme que soy la mente. Ya no creo yo que soy la mente, porque lo puedo experimentar, ¿verdad? No solamente es una frase como un mantra sin qué ni para qué, de decir no soy el cuerpo, no soy la mente. Entonces, al empezar a experimentar que no soy la mente, empiezan poco a poco a decolorarse estos pensamientos hasta el punto de llegar a estar sin color, con desapego, y eso nos libera de este ciclo de sufrimiento, y es como que nos quitáramos esos lentes de color que nos hace ver la realidad como no es y nos hace ver la realidad como es, ¿verdad? Ahora, al ver la realidad como es, y ahorita es donde ya empezamos, terminamos el contexto de lo que vimos en la clase anterior, y ahora vamos a empezar a ver cuál es el fruto que vamos a tener de observar las cosas tal cual son, o vivir con desapego hacia la realidad, hacia las cosas. El primero vamos a usar unas imágenes aquí que he preparado para explicarme mejor. El primer fruto que vamos a ver cuando empezamos a experimentar el desapego en nuestra vida, es decir, que ya los pensamientos que nos generaban aversión o atracción ya es totalmente desvanecido. Entonces ya no nos crean esas emociones tan fuertes. ¿Y qué logramos con eso? Pues logramos la ecuanimidad. ¿Qué significa ecuanimidad? Ecuanimidad significa que el estado de calma mental no se ve alterado por las situaciones externas. Veamos para explicarlo más fácil. La mente es como les he dicho que la mente se le puede comparar como un estanque con agua, ¿verdad? Entonces, cuando alguien tira una piedra a este estanque, se generan unas fluctuaciones, unas ondas, y hasta que no se calman, no se puede ver otra vez reflejado bien los objetos en el estanque. El sol pudiera ser, o la luna, no se pudiera ver reflejada tal cual es, porque están estas fluctuaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Y estas fluctuaciones surgen por los deseos. Entonces, cuando el deseo de lo que me atrae y el deseo de evitar lo que no me atrae, o sea, lo que tengo aversión.
Entonces, al decolorarse estos pensamientos, lo que va a suceder es que el deseo va a bajar. Al deseo bajar es como que dejáramos de tirarle piedras al estanque. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la naturaleza, el estado natural del agua en el estanque? El estado natural del agua en el estanque es estar quieto, ¿verdad? Solamente se va a alterar si le arrojamos una piedra. Pero si le dejamos de arrojar piedras, o sea, si le dejamos de meter deseos a la mente, ¿qué va a pasar? Se va a tranquilizar. Entonces, ese estado de calma, sin deseos, es a lo que se le llama ecuanimidad. Y es un fruto del desapego cuando ese estado de calma mental no se afecta por las cosas que pasan, por las situaciones del entorno de la persona, y aunque sean unas experiencias que antes el ego etiquetaba como desagradables, o bien como el ego etiqueta como agradables, no se ve alterado, porque la mente no solo se altera por las cosas desagradables. Un ejemplo, ¿qué pasa si algún familiar cercano a alguien que le tengamos mucho aprecio tiene un accidente o algo? Cuando nos dan la noticia, mira, tal persona tuvo un accidente, surge esa emoción de aversión porque yo no quiero esto. Entonces el cuerpo reacciona con una emoción desagradable, ¿verdad? Puede ser miedo, ansiedad, etc. Pero también cuando surge una experiencia alrededor agradable, como por ejemplo cuando uno va a visitar a la persona que le atrae físicamente, con la persona que le gusta mucho y quiere tal vez iniciar una relación de pareja, y va y la visita y empieza el corazón a agitarse antes de tocar el timbre. ¿Por qué? Porque es una experiencia agradable y entonces igual genera ansiedad, pero el fruto que va a probar es dulce, entonces es una emoción agradable, ¿verdad? Y igual altera la mente porque hay un deseo, ¿verdad? El deseo de quiero que me vaya bien, quiero que no me vaya a confundir en lo que voy a decir, espero que haga una buena impresión, etcétera, etcétera. Entonces, esos deseos de querer algo, es como querer controlar el futuro, es lo que genera ansiedad y empieza la mente a hacerse turbulenta. Al hacerse turbulenta, la mente toma el control, ¿verdad?, de nosotros, nos identificamos que somos la mente, y surge esa ilusión del ego porque no recordamos quiénes somos en realidad, porque está turbulenta y no nos podemos ver reflejados bien, porque la luna se ve distorsionada al reflejarse en un agua turbulenta. Entonces, cuando ya logramos experimentar los frutos del desapego, el primero de ellos, que les digo, es la ecuanimidad, es cuando estas experiencias ya externas no afectan esa calma mental que por naturaleza tiene la mente. Poco a poco esa ecuanimidad va a ser más prolongada, va a ser más permanente. Poco a poco, con las prácticas meditativas del yoga, van a llegar a ser más estable cada vez, ¿verdad? Sin embargo, hay que recordar que el estado natural de la mente es estar en calma, no es estar agitado. Está agitado porque los deseos no dejamos de metérselos a la mente a través de eso que me gusta y que no me gusta, ¿verdad? Vamos a contar una historia para explicar un poquito más sobre este fruto o beneficio que nos da el desapego, que es la ecuanimidad, que es la imperturbancia del estado de calma mental ante las situaciones externas. Veamos. Hay un cuento famoso en Oriente que se llama El anciano que perdió su caballo. Así se llama el cuento, pero nos deja una gran enseñanza. Veamos. Habíase una vez, vamos a poner esta imagen. Habíase una vez un anciano que vivía en la frontera. Un día, por casualidad, el anciano logró conseguir un buen caballo
y todos sus vecinos lo felicitaban, mientras él permanecía en un estado de total calma. Pero nadie podía comprender su falta de emoción por haber conseguido este caballo. Algunos meses más tarde, el anciano olvidó cerrar el corral y el caballo salió y se perdió en las montañas. Sus vecinos, al enterarse, manifestaron su pesar al anciano, mientras él permanecía como siempre en un estado de calma. Pero nadie podía comprender su frialdad ante el hecho de la pérdida de su caballo. Semanas después, el caballo apareció a la puerta de la casa del anciano, acompañado de una hermosa yegua, y todos los vecinos hablaron de la gran suerte que el anciano había tenido, pues ahora iban a poder mezclarse entre sí y tener muchos caballos de la misma tipo y calidad de los padres. Mientras él permanecía, el anciano, siempre en un estado de total calma. Ninguno de sus vecinos podía comprender su falta de entusiasmo ante tal hecho. Era como sacarse la lotería. 2 días después, el único hijo del anciano montó el caballo y cayó rompiéndose una pierna. Se quebró la pierna el único hijo del anciano que le ayudaba en todos los quehaceres de la granja y lo mantenía. Todos sus vecinos buscaban consolarlo, pero el anciano, a pesar de lo ocurrido, permanecía en un estado de total calma. Nadie podía comprender su frialdad. El emperador, en aquel momento, era una persona muy ambiciosa. Entró en guerra con el país vecino y ordenó que todos los jóvenes debían ir al campo de batalla para invadir al país enemigo. Pero el hijo del anciano, como cojeaba por su fractura, por haberse caído del caballo, no le fue posible alistarse en el ejército porque no lo dejaron. Entonces todos los vecinos le decían cuán afortunado era por la caída de su hijo. Los mismos que se habían quejado por la misma experiencia, la misma situación, que era un desastre, ahora decían que era una bendición ese ocurrido. Entonces, en el Oriente se usa el modismo de decir el anciano de la frontera que perdió su caballo, cuando alguien se está quejando por la situación externa. Entonces, cuando alguien se está quejando o ha tenido un accidente, es curioso ver cuando la gente en el Oriente tiene un accidente, en la cultura oriental, entiéndase esta asiática, y India y también en China, Japón, que manejan culturas milenarias, y tienen un accidente. Cuando la gente llega a verlos al hospital o a sus casas convalecientes, la gente no llega como en el occidente a consolarlo, a lamentarse, a decir, qué mal que te pasó esto, con la ayuda de Dios vas a salir. No, allá la gente llega a felicitar al convaleciente, porque el karma que ha purgado por esa experiencia ya significa que ya no la tiene que experimentar y la pasó con éxito, ¿verdad? Entonces tienen otro concepto de lo que es una buena experiencia y una mala experiencia. Entonces cuando alguien llega y una persona ha tenido una experiencia aparentemente desastrosa en su vida y empieza a quejarse, le recuerdan esta historia y le dicen el anciano de la frontera que perdió su caballo, para recordarle
que los conceptos de malo y bueno, estos opuestos, son solamente creaciones de la misma mente, son una ilusión, es una percepción nublada de la realidad. Podemos verlo en esta historia cuando el hijo se cae y se fractura, se cae del caballo y se fractura la pierna. Muchos llegaron a darle sus condolencias porque decían, ¿y ahora quién te va a mantener? Si tu único hijo era el que te ayudaba con los quehaceres. Y luego, cuando no pudo ser alistado, no le permitió el emperador ser alistado para ir a pelear a esta guerra ambiciosa de su parte, no lo pudo alistar porque tenía fracturada la pierna. Entonces los hijos de los vecinos sí se los llevaron. Entonces le dijeron, qué suerte tuviste que tu hijo tuviera quebrada la pierna. Entonces podemos ver que la misma situación depende de cómo se ve la realidad, si es algo bueno para mí o algo malo, o si es esto que me gusta y esto no me gusta. No es como que nos pongamos esos lentes de atracción o aversión y vemos la misma situación de dos puntos diferentes. Para en un momento esa fractura de la pierna del hijo era como aversión, pero unos días después, cuando esa fractura le salvó la vida para no ir a perderla a la guerra, le dijeron que era algo positivo, algo atractivo y agradable para su experiencia. Entonces podemos ver de que la ecuanimidad no tiene nada que ver con lo que pasa afuera. La ecuanimidad debe ser un estado de calma mental que todos debemos tener. Es el estado natural de la mente, ese estado de calma. Y independientemente de cómo surjan las situaciones externas. Es decir, que la situación externa no debe permitir que esa calma se perturbe, ya que el estado mental de ese momento va a determinar si es algo atractivo o de aversión, y eso cambia, ya porque la mente es cambiante. Entonces, esta parábola nos enseña que debemos aceptar el curso de la vida tal cual, ¿verdad? Yo les decía que la vida es como un libreto de un drama que ya se escribió, y lo único que somos nosotros somos los espectadores, ¿verdad? Y el problema es que nos hemos identificado con este personaje del cual ahorita estamos percibiendo este drama. Entonces, creemos de que somos este personaje y lo que le pase al personaje, si afecta al personaje, nos vemos afectados porque hemos identificado que somos ese personaje equivocadamente, ¿verdad? Entonces, hay que aceptar el curso de la vida, observar las cosas como un simple espectador, que es lo que somos, y que la calma mental, que es el estado natural de la mente, no sea perturbado por estas ilusiones o alucinaciones muchas veces de una percepción incorrecta de la realidad. Entonces, podemos ver que la ecuanimidad es el primer fruto que vamos a experimentar, esta calma mental permanente, ¿verdad? Cada vez con las prácticas, a medida que se practica con esfuerzo y con perseverancia más que todo, va tomando esta calma mental, va siendo más prolongada cada vez y cada vez más, hasta que permanentemente va a ser una calma mental imperturbable. El segundo fruto que podemos obtener de vivir en desapego es la discriminación. ¿Y qué significa discriminar? Discriminar es poder usar el intelecto para determinar si algo es real o es irreal, si algo es verdadero o es falso, si algo es real o es una ilusión. Entonces, ayuda al intelecto a separar, ¿verdad? Qué es real y qué no es real. Si algo es real o no es real, este intelecto va a estar bien afilado si hay desapego y va a poder diferenciar con exactitud si algo es irreal, es decir, si estamos viendo las cosas a través de los lentes del apego, algo aversión o atracción,
y estamos viendo de un color diferente la realidad, o si bien estamos viendo la situación sin anteojos, entonces la estamos viendo tal cual es en realidad. Entonces, para eso nos sirve la discriminación y se activa cuando empezamos a vivir más y más en desapego. Entonces, vamos a contar una historia también que nos cuentan los Vedas. Los Vedas son los 4 libros sagrados de la verdad eterna, de donde surge el yoga, las enseñanzas del yoga, y vamos a ver qué nos dice acerca de este fruto que se obtiene por vivir en desapego, que es la discriminación. Es decir, poder distinguir entre lo verdadero y lo falso, para que lo falso no nos perturbe nuevamente la mente a través de estas fluctuaciones y nos haga caer nuevamente en este ciclo de deseos que nos lleva al sufrimiento y a la insatisfacción. Pues la historia que vamos a contar para entender la discriminación no es sobre situaciones externas, sino que es sobre cuando hay apego al propio cuerpo o al cuerpo del sexo opuesto o mismo sexo, cuando hay atracción al cuerpo, ya sea el de uno o el de alguien más, ¿verdad? Entonces, es una bonita historia, interesante para las personas que se creen atractivas o que tienen mucho apego a las personas atractivas. Tiene que ver con el apego al cuerpo. Veamos lo que dice la historia. El príncipe y la sabia princesa. Veamos. Una vez un joven príncipe vio a una bella princesa a orillas de un río mientras él participaba en una excursión de caza. La princesa tenía una inclinación hacia la filosofía. Había estudiado a profundidad los libros de los Vedas. Estos que les decía yo que son los 4 libros fundamentales, escrituras fundamentales del yoga. Mientras ella estaba inmersa en una profunda meditación a orillas del río, el príncipe se le acercó e instantáneamente él se enamoró de ella por su hermosura despampanante. Él le suplicó que por favor se casara a la brevedad con él. Le había prometido todas las riquezas que él tenía. Ella se negó rotundamente. El príncipe le suplicó una y otra vez, haciendo todo tipo de ofrecimientos materiales, fama, etc. Todo lo que cualquier mujer pudiera desear. Sin embargo, ella se mantenía con un rotundo no. Pero finalmente, ella le dijo: por favor, ven a verme a mi palacio después de 10 días. Después de 10 días ven a verme. Y si aún te quieres casar conmigo dentro de esos 10 días, me casaré contigo. El príncipe pasó noches sin dormir, ansioso, y en la mañana del 10º día, contento se levanta y se dirige con entusiasmo al palacio de la princesa. La joven princesa ya había ideado un medio para escapar de las garras del compromiso del casamiento. Tomó un purgante drástico de aceite continuamente durante esos 10 días y recogió todos sus desechos en 10 botellas de cerámica cubiertas de hermosas telas de seda y las puso sobre una mesa en medio de una habitación grande. La apariencia de la princesa estaba totalmente demacrada y raquítica debido al proceso de purga por el cual había pasado, mas no se había tampoco arreglado
su piel con joyas ni trajes exquisitos. Tenía los ojos hundidos y se tumbó en la cama a esperar al príncipe. El príncipe vino a su encuentro. Tocó la puerta del palacio con gran alegría. La sirviente lo condujo a la habitación donde yacía la princesa. El príncipe no pudo reconocerla. Él preguntó a la criada: ¿dónde está la joven y bella dama que vi hace 10 días a la orilla del río? Ella no es la hermosa a la que yo conocí ese día. He guardado para ti, le dijo la princesa, en la siguiente habitación, la esencia de mi belleza, que tanto admiras. Puedes proceder a verla. Acompañado de la princesa, lo llevó al cuarto contiguo y le mostró todo lo que tenía preparado para él. Por favor, te lo mostraré. Diciendo eso, lo condujo hacia la siguiente habitación y quitó las telas de seda y le pidió que mirara su belleza en cada uno de las botellas. Ella agregó: esta es la belleza de este cuerpo que tanto tú deseas. El príncipe estaba totalmente aturdido. No dijo palabra alguna a la dama. Se postró a sus pies y la tomó como a su madre. Se quitó la túnica de realeza y se retiró a los bosques a meditar. Ahora su corazón estaba lleno de un intenso desapego. Buscó la protección de un sabio, un maestro, y recibió sus instrucciones. Practicó la meditación rigurosa hasta alcanzar la realización del ser. Es una bonita historia. Muchos quizás la van a sentir un poco desagradable, pero vamos a ver cuáles son la moraleja y las enseñanzas, las joyas que podemos encontrar. Cuando nosotros tenemos apego al cuerpo, ¿qué pasa? Creemos que el cuerpo es algo atractivo para nosotros, por ende tratamos de mantenerlo en su mejor estado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que las personas hacen desde que se levantan es asearlo, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas actúan, la mayoría de personas actúan, estas técnicas de purificación que el yoga conoce desde el inicio y las enseña desde el inicio, son técnicas para purificar el cuerpo y que el cuerpo esté en un buen estado. Sin embargo, en una sociedad y cultura donde lo más importante es el cuerpo, tener el cuerpo perfecto, por eso yo lo he visto así, con la ropa de moda, por eso como yo tengo apego al cuerpo, lo trato de ocultar las imperfecciones que para mí son imperfecciones, y vienen las mujeres, se pintan la cara, se ponen maquillaje, se peinan el pelo, y los hombres se lavan los dientes, se cortan la barba, se cortan el pelo, se echan loción, las mujeres se echan perfume, se visten con las mejores ropas y salen en busca de una pareja. Entonces, ¿qué? Lo que estamos viendo nada más es una pantalla de lo que en realidad es, porque ya cuando se empieza a vivir en comunión con la persona que tenemos de pareja, nos damos cuenta de que solamente era una fachada. Ya la vemos cuando no se pinta y quizás no nos gusta, o si nos gusta, ya no huele como el primer día que se había echado perfume, y empezamos a descubrir que todos los excreciones, secreciones, olores son desagradables, como el de cualquier cuerpo, ¿verdad? Entonces, no quiere decir de que vamos a tener asco, porque eso sería otra aversión, ¿verdad? Esto no me gusta. No, hay que ver las cosas como son. Cuando vemos las cosas como son, cae el desapego. Y entonces, ¿qué pasa?
esa discriminación que me dice esto es real y esto no es real, me hace ver la realidad como es, de quitarme los lentes y poder ver a la persona como es. La persona que es, pues la persona es, el cuerpo de la persona es un instrumento que ocupa lo divino o la conciencia cósmica o Dios, como le quieran llamar, para interactuar en este mundo ilusorio. Entonces, cuando no tenemos apego al cuerpo porque sabemos que el cuerpo nace y va a morir, se va a envejecer, va a oler mal algunas veces, etcétera, entonces no tenemos apego a ese cuerpo, quiere decir de que no se va a convertir en aversión algunas veces y en atracción otras veces, sino que vamos a estar totalmente con ecuanimidad y vamos a usar la discriminación para saber qué es real y qué no es real, y al saber que lo único real de esa persona es su interior, vamos a estar sirviéndole de por vida a esa pareja por el hecho de que es un templo, se pudiera decir, así como lo dice la Biblia, del Espíritu de Dios, o un templo de la divinidad en persona, o un templo de esa conciencia eterna y pura. Entonces, al que vamos a servir es a esa conciencia, a eso interior, no al exterior, porque al exterior ya no tenemos apego porque sabemos lo que es, ya que en realidad es ese cuerpo, que es un instrumento formado de huesos, tejidos, músculos, el cual tiene que dársele mantenimiento diario para que no se deteriore. Y por eso es que el yoga enseña estas prácticas de purificación, limpieza de nariz, limpieza de oídos, limpieza de lengua, de esófago, de estómago, enemas, etcétera, etcétera. Porque explican bien los Vedas y en los Yoga Sutras de Patanjali que todas estas prácticas de purificación tienen el único objetivo de cultivar el desapego. No es de que la persona se vea más bonita o oculte más su realidad, ¿verdad? No sé si ustedes han visto en las redes cómo es una modelo que en las vallas de publicitarias es hermosa, despampanante, y la ponen en contraposición con una fotografía cuando no tiene maquillaje. Es como una persona total común y corriente, ¿verdad? Como la vecina o el vecino. Entonces, al ver la realidad como es a través del intelecto, el fruto, uno de los frutos del desapego, que es la discriminación, es quitarnos los lentes, entonces vamos a percibir las cosas que sí son reales, de las que son irreales, las que valen la pena enfocarnos y de las que no. Entonces, esto nos va a mantener en un estado de calma y nos va a evitar estar en esa ansiedad de querer satisfacer mis deseos y con lo externo, ¿verdad? Ya sea con el cuerpo de alguien, y cuando me aburre este cuerpo porque me doy cuenta de que no era como me lo habían pintado, me voy a buscar el otro, tal vez creyendo de que la otra persona sí va a ser siempre como a la primera impresión, ¿verdad? Entonces, es importante entender estos dos frutos que nos trae el desapego, que es, por un lado, la ecuanimidad, que en ninguna situación externa nos tendría que afectar esa calma mental, porque la naturaleza de la mente es estar en calma, siempre. Y solamente se altera si tiramos esas piedras de deseo, ¿verdad? Y como segundo fruto, vemos que es la discriminación, que es cuando el intelecto funciona no para el ego, sino que para la conciencia, y discrimina, o sea, identifica qué es real y qué no es real, para que no caigamos en desear lo que es irreal y temporal, porque nos va a llevar a la insatisfacción, porque cuando eso que es temporal se acaba, el ego se va a quedar triste, la mente se queda triste porque no logró satisfacer ese deseo que tenemos de experimentarnos a nosotros mismos. Pero cuando enfocamos los deseos a lo que es real a través de la discriminación, vamos a tener gozo eterno, calma eterna, y va a ir aumentando a medida que vamos en ese camino interior. Bueno, esta es ya la segunda parte para tratar
para terminar el tema del apego, ¿verdad? Y lograr enlazar todas las ideas. Sin embargo, hay mucho tela que cortar en este tema, pero para efectos de nuestras clases es lo necesario que necesitamos ahorita para que practiquen estos principios en sus propias vidas, ¿verdad? Y empiecen a tomar las riendas, el control de sus vidas para que el destino sea agradable para ustedes y sea de realización interna. Vamos a empezar con las preguntas. Vemos, aquí dice, ¿qué hacer cuando ante una situación el cuerpo automáticamente responde con ansiedad? ¿Cómo detener eso? Ok, algo tienen que entender. El cuerpo tiene memoria. La memoria no solo está aquí en la cabeza, está en todo el cuerpo. Las células tienen memoria. Los genes son los portadores de la memoria. Entonces, ¿qué hace el ADN? Ya a través de la memoria que trae, ya sabe la célula qué va a hacer, a pesar de que las células madre son todas iguales, pero dependiendo de la necesidad de esa memoria, de esos genes, una célula se va a convertir en riñón y otra en corazón, otra en pulmón. ¿Cómo sabe esto la célula? Pues pura memoria, es como una información, una codificación de la memoria. Entonces la memoria está en todo el cuerpo. Por eso es que el segundo cuerpo que encontramos, que el yoga nos explica, es el cuerpo mental. Y es exactamente, tiene la misma apariencia del cuerpo físico, pero es mental. Entonces, el cuerpo tiene memoria y la mente también. Entonces, no podemos cambiar qué tendencia de pensamientos vamos a tener o qué tipo de emociones vamos a tener. ¿Por qué? Porque esas emociones son derivadas de acciones que ya hicimos antes. Estamos cosechando lo que sembramos. ¿Existe o no existe el libre albedrío? Sí existe. El problema es que creemos que ahorita lo estamos usando el libre albedrío. No, ya lo usamos. Por eso es que ahorita estamos cosechando lo que hemos sembrado. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una experiencia perturbadora, una experiencia de aversión y me genera ansiedad? Entonces, el problema que surge es que yo quiero evitar tener eso. Y entonces voy al doctor, tomo medicinas, tomo drogas intoxicantes que me hagan olvidar porque yo quiero evitar esa experiencia. Y lo que va a hacer eso es aumentarla, suprimirla. ¿Y qué pasa cuando una olla de presión se tapa y no se deja salir? Va a explotar, va a llegar el momento que va a explotar y eso va a ser peor emocionalmente. Va a ser una destrucción total. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Observar y clasificar. Porque cuando se observa y se clasifica el pensamiento, si es de aversión o si es de atracción, se crea, como les decía, ese espacio entre la mente y yo, y entonces puedo experimentar que no soy la mente, por ende empieza a bajar esa ansiedad poco a poco. ¿Qué va a pasar? Cuando yo empiezo a aplicar este método que me enseña el yoga de observar y clasificar los pensamientos, el primer día va a ser bien intenso, ¿verdad? Porque esa emoción que me quiere generar una compulsión para evitarla, porque eso es una compulsión. Un ejemplo, si yo creo que ver a esta persona, un ejemplo, me causa una gran aversión y una emoción perturbadora, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Evitarla, no la quiero ver. Entonces voy a darle la vuelta, no voy a ir a la fiesta donde ella está para no encontrármela, o si en esta calle me asaltaron y yo no quiero, estoy traumado por esa experiencia, voy a irme por la otra calle, entonces voy a tratar de evadir. ¿Qué pasa si yo trato de evadir? Pues, como les decía, se va acumulando. Pero entonces lo que tienen que hacer es evitar la compulsión. La compulsión es irme por otro lado, ¿verdad? Es una acción que va a hacer que la mente hace para que baje la ansiedad. Esa es una compulsión. La compulsión es la acción que hace que al hacerla el resultado es que baja la ansiedad. Hay gente que tiene miedo, como las fobias, o las que tiene fobia con infectarse,
¿verdad? Enfermarse, entonces se anda lavando las manos por todos lados. Entonces, el lavarse las manos es la compulsión, porque cuando empieza la mente, me voy a enfermar, esto está sucio y esta persona tiene el gérmenes y el virus, y entonces la mente empieza a trabajar y el cuerpo se pone en alerta y dice, ok, aquí nos van a matar, aquí nos vamos a morir, y empiezan las hormonas de la amígdala a generar a generarse la adrenalina, etcétera, todo como que nos va siguiendo el león. ¿Qué hacemos? Hay que hacer una acción que baje el nivel de ansiedad, entonces nos lavamos las manos. En lavarnos las manos rápido baja esa ansiedad y decimos, ok, estamos bien. Pero, ¿qué va a pasar? Va a ser un ciclo. Y el ciclo de compulsión se va a dar más repetido y repetido y repetido al punto de que quizás esta persona ya no pueda salir de la casa por el miedo al contagio, ¿verdad? Y va a ser tan intenso esta aversión de la otra persona, del ejemplo que él decía, que ya quizás no va a salir porque no vaya a ser que se encuentre esa persona que le causa aversión. Entonces empieza a invalidar y a dejar incapacitado a la persona para desarrollarse como una persona normal. Entonces, si nosotros usamos este método de observación y clasificación, el primer día quizás va a ser difícil, más difícil, pero hay que tener paciencia, porque a medida que no hacemos la compulsión, ¿verdad?, para evitar esa ansiedad, poco a poco empieza a bajar. Entonces la ansiedad del día siguiente va a ser menos, la de la siguiente vez va a ser menos, la siguiente va a ser menos, después ya no va a tener color ese pensamiento, ya no va a generar esa ansiedad y ya va a ser totalmente, lo vamos a ver, la realidad como es. Y vamos a poder decir, no entiendo cómo me preocupaba por eso, si ahora ya no tiene ninguna cabida esa emoción en mi vida. Porque se aplicó el método de clasificar, de observar y clasificar, y fue paulatinamente decolorando el pensamiento. Pero si nosotros tratamos de, a través de una compulsión, disminuir la ansiedad, tomar pastillas, rezar, mucha gente tiene esa compulsión de rezar, de otra gente tiene la compulsión de hacerse daño, de herirse, otra gente tiene la compulsión de encerrarse, no salir, etcétera, muchas compulsiones, y compulsiones según mentes hay, o sea, son innumerables. Los médicos han podido como agrupar ciertas, algunas, para identificar cómo ayudarle a la persona. Sin embargo, hay que poder entender que al principio va a ser un poco más, se va a necesitar un poquito más de esfuerzo, pero paulatinamente, rápido, tampoco es lento, que se van a tardar años, sino que al par de veces ya van a ver el cambio y disminución de esa intensidad en la ansiedad. Entonces, poco a poco va a ir bajando y ya no va a generar problema esa experiencia. Y así es como surge efecto el método de observar y clasificar, que va a generar desapego. Entonces ya no hay aversión, tanta aversión por esa experiencia, ya no van a estar impulsados a hacer la compulsión porque ya va a haber desapego. Ese es desapego, ¿verdad? Ya no ven las cosas con color, con los lentes de la aversión, sino que las ven sin lentes. Entonces ya no hay desapego. Entonces, cuando surja una situación parecida, ¿qué va a pasar? La discriminación va a actuar y va a decir, no, esto no es real. Esto es real y esto no es real. Y entonces ya no nos va a hacer entrar en esos ciclos de ansiedad y de compulsión que tanto nos hacen sufrir. Y siempre se va a mantener esa ecuanimidad, porque cualquier cosa que pase no me va a afectar a esa calma mental que yo tengo prolongada, ¿verdad? ¿Algo otra pregunta? Si no, cerramos aquí ya el tema de el apego. Ok, ya no hay preguntas, así que me despido este día y nos vemos el siguiente miércoles. Recuerden que los jueves, o sea mañana, estamos con los estudios del curso de astrología védica y los esperamos, ¿verdad? Para que se nos unan. El objetivo del curso de astrología védica, como les había explicado anteriormente, es con la finalidad de conocerse a sí mismos, conocer más este personaje que están interpretando en el drama de la vida, ¿verdad? No es para andar adivinando el futuro, porque eso es el ego el que quiere controlar la situación para experimentar lo que le gusta y evitar experimentar lo que no le gusta. El verdadero objetivo de
La astrología, originada de los Vedas, de las mismas libros sagrados de donde surgen las enseñanzas del yoga, son exclusivamente para conocer el rol y libreto que tiene el personaje que ahorita están interpretando. Bueno, muchas gracias, buenas noches y nos vemos pronto. Saludos.